la llamada y me ha dicho, "Estoy en la carretera, ¿sabes?". Bueno, en primer lugar, creo que debo señalar que Colombia es un país emblemático en el mundo en el tema de la violación de los derechos humanos. Colombia está catalogado como el país más peligroso del mundo para ejercer la actividad sindical. Más de 2.500 dirigentes y activistas sindicales han sido asesinados en los últimos 20 años y en los 8 años que llevamos del gobierno de Uribe desde el 2002 van asesinados más de 580 personas que de una u otra manera estaban vinculados a la actividad sindical. Es decir, que podemos concluir que hay una política deliberada de las fuerzas gubernamentales en Colombia, de las fuerzas patronales, para un exterminio físico, un exterminio material del movimiento sindical. Pero más allá de esto, que por sí es un problema supremamente grave, también hay una política deliberada para arrasar con las organizaciones sindicales, para negarle el derecho al movimiento sindical, para impedir que la gente en Colombia y particularmente los trabajadores se organicen en sindicatos y estos sindicatos realmente los representen de manera colectiva, de tal manera que esto nos ha llevado a una situación supremamente crítica, y es que en Colombia tenemos una población económicamente activa cercana a los 20 millones de personas y escasamente tenemos el 4%, es decir, unas 800.000 personas sindicalizadas. Hay entonces aquí una situación grave, y es que realmente la existencia misma del movimiento sindical en Colombia está cuestionada, y entonces al problema del asesinato de los dirigentes le agregamos una política antisindical del Estado. Hay un tercer elemento que atenta contra los trabajadores en nuestro país, y es que cargamos unas tasas de desempleo superiores al 14%, pero al lado de esto también unas tasas de informalidad, o lo que en Colombia llamamos la economía del rebusque, que superan el 62%, de tal manera que tenemos las 3/4 partes de la población sin un empleo, unos porque están desempleados, otros porque están en el rebusque. Este grupo enorme de la población realmente es muy difícil que se sindicalice, pues al no tener patrón ni en un ente privado o en el Estado, es muy difícil que realmente haya forma de tener una organización sindical que efectivamente lo represente y defienda y salvaguarde sus derechos. En estas condiciones hay un cuarto elemento, y es que las reformas laborales de los últimos 20 años han conducido a que en el país los derechos sindicales se menoscaben por completo. En Colombia la jornada diurna termina a las 10 de la noche, no a las 6 de la tarde. En Colombia se suprimieron los recargos por trabajos en días festivos, en dominicales y en nocturnos. En Colombia se redujeron las pensiones, es decir, que las medidas de ajuste que están imponiendo en Grecia, en España, en Portugal y en general en los países europeos como remedio para la crisis, fueron precisamente las reformas estructurales que en los últimos 20 años de imposición del neoliberalismo se hicieron en nuestros países suramericanos y particularmente en Colombia. En Colombia se redujeron los salarios, en Colombia se redujeron todos los procesos de estabilidad laboral, de tal manera que es muy difícil que una persona encuentre un empleo estable que le garantice un modo de vida y que realmente pueda tener un proyecto de vida como un ser humano civilizado. Y en estas condiciones se les ocurrió por inventarse en Colombia, bajo el esquema fementido del movimiento cooperativo, las llamadas cooperativas de trabajo asociado, que consisten en organizaciones de trabajadores que intermedian el trabajo con empresas, sobre todo con las multinacionales, pero en una condición en la cual los trabajadores no son afiliados o vinculados directamente a las empresas. Las empresas no tienen con ello ninguna responsabilidad desde el punto de vista prestacional, desde el punto de vista de la seguridad social y desde el punto de vista de los riesgos profesionales y accidentes de trabajo, y por lo tanto se inventaron una forma de intermediación que, violando todos los cánones de la vinculación laboral, ha crecido en Colombia en los últimos 5 años
bajo el régimen uribista. Y el otro método que encontraron para acabar de envilecer y de generar a los sindicatos es que han pretendido convertir a los sindicatos en contratistas de las empresas, de tal manera que entonces ya el sindicato no representa a sus afiliados en los reclamos obrero-patronales o en las reivindicaciones de los trabajadores, sino que el sindicato pasa a ser el patrón de sus propios afiliados, y en este sentido ya no solo el ataque a los sindicatos es el asesinato o es el desconocimiento o es la legislación que impide que los trabajadores se organicen, sino que algunos de los sindicatos que todavía existen los han ido domesticando y los han ido convirtiendo en contratistas sindicales, de tal manera que se vuelvan patrones de sus propios afiliados.